Nosotros la tenemos en línea a la doctora Bianca Capelletti Puyó esperando. La saludamos, le damos la bienvenida. Buen día, Gabriel. Hola, día, ¿cómo estás? Guillermina. ¿Cómo estás? Bianca, Bien, bueno, bien. Vos estás siempre con el tema de la profesión, sos abogada, estás con el tema del colegio de abogados, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con una medida cautelar que se había presentado con el tema de los abogados? Contame, Bianca. Así es, Gabriel. Nosotros somos un grupo de abogados autoconvocados, no pertenecemos a ningún partido político ni nada, siempre lo aclaro, y estamos luchando por tener representación en el Consejo de Abogados de Formosa, que es la entidad que nos nuclea a todos los abogados. Interviene en la elección de los jueces, como siempre manifestamos cuál es la importancia del Consejo, porque no es solamente un gremio que nos nuclea y punto, sino que tiene incidencia muchas veces en lo que decide hasta el Superior Tribunal de Justicia, porque siempre consulta con el Consejo a ver qué hacemos, les parece bien poner un sistema de turnos, les parece bien, bueno. Entonces es muy importante para el funcionamiento de la justicia tener un Consejo de Abogados que represente a los abogados que litigamos, valga la redundancia. Y ¿qué pasó? Nos habían llamado a elecciones en el año 2020, en febrero. Se suspendió por la pandemia. El primer punto fue que se suspendió sin señalar qué día se volvía a reanudar. Se suspendió sin establecer un día. Como no se estableció un día, se tomaron 2 años para reanudar ese proceso eleccionario. ¿Y cuándo lo reanudaron? En enero, cuando la mayoría de los abogados estamos de feria, de vacaciones, no estamos pendientes de lo que salgan en las publicaciones de los diarios y nada. ¿Qué hicieron en enero de este año? Convalidaron todo lo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se hizo ya se llamaba elecciones, el padrón que se cerró es el que se tiene que utilizar ahora en las elecciones. Entonces nosotros, como aparte desconocíamos el contenido íntegro de las resoluciones, porque no los publican, porque sabíamos que en esos 2 años siguieron tomando juramento a nuevos colegas, que son prácticamente 290 colegas que juraron y que estarían en condiciones de votar. A ver, discúlpame, Bianca, 290 ¿Sí? Abogados más en 2 años. 290 abogados más. A la pucha. Nosotros calculamos por el último número, porque tampoco tenemos acceso a esa información realmente, pero ¿cómo calculamos? Con el número de matrícula del último que está incorporado en el padrón del 2020 y con el número de matrícula de la gente que juró en el 2000. ¿Cuántos abogados calculás que, Bianca, que están en condiciones de votar sumando estos 290? Y son cerca de 2.500 aproximadamente. 2.500 abogados en Formosa. Sí. Dios mío. Sí. Que estarían, que en realidad, bueno, ese es el problema, Gabriel. Es muy buena tu pregunta porque yo llevo ese cálculo porque de lo que consta en el padrón del 2020 más los que sabemos que votaron por el número de matrícula. Pero ¿qué pasa? En ese padrón del 2020 hay gente que en el transcurso de estos 2 años falleció, ingresó a trabajar en la justicia, Claro. Dio de baja su matrícula, se fue a vivir a otro lugar. Claro. O sea que en realidad tampoco sabemos si esa gente Claro. que hoy, según el padrón del 2020, está en condiciones de votar, en realidad no sabemos si está en condiciones de votar. Claro. Vamos a contarle, Bianca, vamos a contarle a la audiencia que no están familiarizados con el tema de la situación del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados durante muchos años fue una institución con mucha autonomía, con mucha libertad, que cuando veía que algo estaba mal o que el gobierno había metido la pata en algo, salías, publicaba una licitación, una solicitada, decía esto está mal, estamos en contra, o le llamamos la atención al gobernador de que esto es ilegal. Es decir, el Colegio de Abogados marcaba cuando las cosas estaban mal hechas. Después ganó la conducción, porque el Colegio de Abogados tiene una conducción a través del voto, a través del sufragio de sus integrantes, ¿no? Ganó la conducción el oficialismo. A partir de ahí se acabó la crítica, es decir, una vez que ganó este sector, que casi todos son abogados que trabajan en la provincia, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahí se acabó.
el rol crítico del Colegio de Abogados. Ya no estuvo más la opinión de los abogados diciendo esto está bien, esto es legal, esto nos parece que es ilegal. Ese llamado de atención, ese comentario que un poquito orientaba a mucha gente que no son abogados y que no tienen un conocimiento jurídico. Bueno, lo que quiere tu sector, Bianca, es que el Colegio de Abogados vuelva a ser independiente como antes, que no sea tan, digamos, obediente, digamos, obsecuente, ¿no es cierto?, de lo que dice el gobierno, porque para esta conducción del Colegio de Abogados actual, que hace mucho que está, todo lo que hace el gobierno está bien, todo lo que dice Gildo es palabra santa, y bueno, entonces aplauden, ¿no? Entonces, esto, a ver, muchísimos abogados que no participan de esa línea están en desacuerdo y dicen, no, tenemos que tener un colegio de abogados independiente como era antes. Pero bueno, para eso hay que votar, para eso hay que votar, claro, y le tienen que dejar votar. Pero en un proceso eleccionario que sea transparente, que incluya a todos los colegas. Yo no entiendo cuál es la razón para no incluir a los colegas. Bueno, nosotros habíamos conseguido, la gente, así muy bien como le explicaste, tiene que saber que, por ejemplo, ¿qué pasa? Nos dicen, mi causa va muy retrasada, no avanza, no esto. Y sí, tenemos 6 juzgados para toda la ciudad, para toda la circunscripción, que es más que esta ciudad. Entonces, el Consejo de Abogados tiene que salir, luchar, decir, bueno, hay este atraso, esto es lo que está pasando, tienen que crear más juzgados, tiene que habilitarse a la legislatura, se mandaron a externa, bueno, nombren al juez que tienen que nombrar. Para eso tiene que estar, es una organización que tiene que poner fuerza para que la justicia trabaje independiente y que trabaje bien. Exacto. Pero vemos que el Consejo no hace eso. Entonces la perjudicada es la gente, además de nosotros los abogados. Porque es mi trabajo, yo puedo decir, bueno, sí, ya se va a resolver, señor, usted vaya pagando su cuotita, y yo voy viviendo de última. Pero en realidad es algo que nos excede a nosotros solamente como profesionales. ¿Sí? Nos tiene que incluir a todos como ciudadanos, porque si no tenemos juzgados, 6 jueces civiles, por ejemplo, o 6 jueces penales, es imposible que lleven la cantidad de causas que ingresan día a día con la cantidad de gente que ahora se incluye en esta circunscripción. Se habrá triplicado, ¿no es cierto?, la cantidad de gente que vive en esta ciudad. Sin embargo, los juzgados siguen siendo los mismos, con la misma cantidad de personal. Claro. Entonces, en esto quiero un minutito, Bianca. A ver, sí. ¿Cuántos juzgados funcionan en Resistencia? Creo que son como 20. Son un montón. Creo que son como 20. No tengo el número exacto, pero sí. Y acá siguen siendo 6, que eran 6 allá por el año 80, ¿no es cierto? Cuando la población de Formosa era la mitad de lo que es ahora. Entonces, a ver, se multiplicó la población. Se multiplicaron, por supuesto, los casos judiciales, los embargos, las ejecuciones, los casos de familia, todo se multiplicó. Se multiplica la población, se multiplican los casos, y los juzgados siguen siendo la misma cantidad. Es una locura. Es una locura. Así es, y además, fíjate, Gabriel, que recién el año antepasado se nombraron 2 jueces de familia, tenían que ser 5, venían siendo 2. O sea, nunca habían nombrado a los 5. Recién en el 2020, fines del 2020, nombran a los 2 que nunca habían nombrado y queda uno vacante por jubilación de una de las juezas. O sea que ahora hay 4. Pero ¿cuál es el problema? Que tienen la misma cantidad de empleados que un juzgado civil. O sea, tienen 24 empleados. O sea, esos 24 empleados se los tienen que repartir entre los 5 jueces. Una locura. Una locura. Entonces nosotros no podemos, si bien podemos tener nuestras quejas ante los juzgados, decir, bueno, esto funciona así, funciona mal, pero ¿dónde está el nudo del problema? Está en el presupuesto, en el superior tribunal y en la dependencia que tienen de un poder ejecutivo que es el que tiene que disponer las partidas para que este poder judicial funcione como tiene que funcionar. Obviamente que vamos a tener superávit y todo si no ponemos la plata donde tenemos que poner. Bianca, te agradezco mucho este testimonio. Te quiero una cosita, te digo, porque era lo que hizo que resalte esto. Ahora la Cámara
nosotros logramos una medida cautelar para suspender el proceso eleccionario para Sí. aclarar todo esto. Y la Cámara nos revoca el fallo y deja sin efecto esa suspensión. Esto sucedió el día de ayer, con un fallo en disidencia, que fue el de la doctora Telma Bentancur, que muy bien dice que nosotros, que no se puede, que el daño que se puede producir si no se suspende es gravísimo y de muy difícil reparación. Claro. Sin embargo, después el doctor Roglan jamás dice que, bueno, que el proceso eleccionario comenzó en el 2020. A mí ya un poco me da risa, porque es increíble que soslaya así el derecho de más de 290 abogados que están en condiciones de votar. Dice que el proceso eleccionario comenzó allá en el 2020, que se suspendió por la pandemia y que nosotros no nos quejamos. Entonces ahora no nos podemos venir a quejar. Jamás menciona el tema del padrón desactualizado, ni que hay 290 colegas que no pueden votar. O sea, eso para él no es importante. Directamente es importante que había un proceso eleccionario que inició allá y que no nos quejamos. Yo pregunto, ¿cómo nosotros nos podíamos quejar por 290 abogados que no iban a poder votar si nosotros, o sea, poderes de adivinación no tenemos? Claro, claro. Lo sabemos. ¿Cómo vamos a saber que van a votar 290 abogados en la pandemia? Seguro. Pero sin embargo después no nos van a tener en cuenta. Cuando tratan de defender lo indefendible se nota, Bianca, se nota. Te agradezco, Bianca. Así es. Muchísimas gracias, por Gabriel. favor. Muchísimas gracias, Guillermina. Por favor. Muchas La gracias. doctora Bianca Capelletti Puyó sobre el tema de la suspensión de la cautelar que hasta este momento impedía que avance el proceso electoral, porque hay que transparentar ese proceso electoral, ¿no? Por eso este sector de los abogados decía, no, pará. Primero aclaremos quiénes están en el padrón, a quiénes sacaron, quiénes realmente viven en Formosa y están habilitados para votar, no sea que este padrón esté, digamos, predispuesto para que gane el oficialismo otra vez. Esta es la cuestión.